Sí, antes de entrar a explicar en qué consiste esta iniciativa y cómo la hemos planteado desde el movimiento socialista, queremos aprovechar este espacio para solidarizarnos con todas las víctimas de la DANA en Valencia y mandar un mensaje de apoyo a la clase trabajadora valenciana. Porque una cosa debemos dejar clara, y es que los responsables de la magnitud que ha tomado esta catástrofe son los empresarios que han priorizado sus ganancias y los políticos profesionales inútiles y corruptos que han sido incapaces de gestionarla, condenando ambos con ello a muerte a cientos de trabajadores. Sus beneficios son nuestros muertos, y la catástrofe valenciana es un claro reflejo de la lucha de clases que atraviesa todos los ámbitos de nuestra realidad política y social. Como he comentado antes, al finalizar esta jornada haremos lo de la concentración en solidaridad y reconocimiento. Dicho esto, pues vamos a pasar a explicar un poco cuál es el sentido general de esta iniciativa que se presenta hoy desde el movimiento socialista. La Universidad Popular ha sido pensada como un espacio de socialización, reflexión y discusión política. En principio, debemos pensar que toda universidad pretende serlo, que todas aspiran a desarrollar y extender un conocimiento que sirva para entender el mundo en el que vivimos. La realidad, sin embargo, es que toda la industria dedicada a la producción y socialización de ideas sirve para apuntalar una visión del mundo, no para entenderlo. Así, a través de la universidad, la burguesía nos enseña a pensar desde el punto de vista de sus intereses de clase, a plantear los problemas desde el enfoque de sus intereses de clase. Consigue naturalizar su dominio de clase hasta tal punto que ciertas cuestiones ni siquiera llegan a verse como problemas. Ese, y no otro, es por tanto el objetivo de la universidad: hacernos creer que la sociedad burguesa es la única sociedad posible. A nuestro juicio, muchas de las teorías que nos enseñan en la UNI son teorías obsoletas, y lo son porque son teorías de un mundo obsoleto, uno en el que no paran de sucederse crisis económicas, mientras nos hagamos cada vez un poco más entre precios disparatados, salarios basura y condiciones laborales de mierda, cuando tenemos la suerte de encontrar trabajo, en el que empiezan a generalizarse los conflictos bélicos en distintas partes del mundo, en el que pueden retransmitirnos en vivo y en directo el genocidio de un pueblo entero sin que nadie pueda hacer nada para frenarlo, uno en el que vemos como el entorno que habitamos se degrada a pasos agigantados, en el que reaccionarios campan a sus anchas y ganan cada vez más fuerza, y todo ello en medio de una crisis histórica de la izquierda. No hay forma de ocultar todo esto ya. Este es el mundo en el que hemos crecido muchas de nosotras. Nuestra visión del mundo es fiel reflejo de su decadencia. Nuestra generación es la generación de la crisis, pero también la generación de la falta de alternativa. No solo vivimos en tiempos convulsos, sino que además estamos ausentes de las herramientas necesarias para enfrentarlos. Esa es precisamente la propuesta que hacemos desde el movimiento socialista: construir esas herramientas, construir esa alternativa. Buscamos construir una alternativa a sus políticas y visión del mundo, una herramienta que pueda servir a nuestros intereses como clases. Buscamos construir una fuerza de oposición real a empresarios y políticos profesionales y a este mundo decadente de barbarie y de opresión. En este sentido, para que esta alternativa se convierta en una fuerza de oposición real, necesita ser capaz de aportar un punto de vista propio sobre los problemas de nuestra época. Requiere de elaborar una estrategia clara que se encamina a la superación del orden actual existente, y por todo ello es imprescindible que esa alternativa se extienda entre y sea apoyada por amplias capas de la clase trabajadora. Esto es, la construcción de esa alternativa requiere de la elaboración y hegemonización de una teoría revolucionaria. No ha habido ni puede haber un movimiento revolucionario que no esté guiado por una conciencia clara de sus objetivos y los medios para conseguirlos. La teoría es para nosotras una herramienta de combate que ilumina las condiciones de lucha, señala los pasos a seguir, ayuda a identificar adversarios, peligros y oportunidades. Es, en definitiva, una guía para la acción política. Este tipo de espacios son también un medio de educación en una cultura de la formación, la crítica y el debate entre la juventud. La decadencia que vivimos se expresa también en la alienación a la que nos lleva mucho tiempo sometiendo toda la industria cultural y del conocimiento a la juventud trabajadora. Y también los partidos de izquierda y su infantilización a la hora de relacionarse con nuestra clase, tratándola como si fuese totalmente estúpida. Las formas de politización de la izquierda han conducido así a la subordinación de la juventud al programa reformista y a formas de militancia en las que la formación, la crítica y el debate brillan por su ausencia. Nosotras queremos poner en valor y generar una nueva cultura de militancia, formación y lucha entre la juventud.
Por ello, la Universidad Popular es una de las herramientas que proponemos para contribuir a la clarificación y elaboración de la teoría marxista y la extensión de la conciencia socialista. Esto es, un medio más para definir la posición independiente de la clase trabajadora y para convertir de nuevo al comunismo en una tendencia político-cultural de masas. La programación de la Universidad Popular pretendía precisamente contribuir al debate político desde las distintas posiciones al respecto de distintas problemáticas, pero también vincular todas ellas a la propuesta estratégica que planteamos en la última de las charlas de cada ciudad. Y es que todo conocimiento debe estar al servicio de la superación del orden actual existente. Esperemos que esta Universidad Popular sirva para ello. Os agradecemos vuestra presencia aquí y, dicho esto, damos un paso al ponente de esta primera charla. Muchas gracias. ¿Se oye? A ver, vamos a ver si lo logramos. Así más o menos. Bueno, pues muchísimas gracias a los compañeros del Movimiento Socialista por la invitación a esta Universidad Popular. Muchísimas gracias también a Aura por señalar, ¿no?, un poco los objetivos de este espacio. Comparto la verdad que el ámbito de la discusión marxista también y el enfoque en objetivos prácticos, más allá de las discusiones teóricas, pues es algo que tiene que fructificar y pronto, dada la situación que tenemos actualmente, en la que además, por comentar un poco la noticia de la mañana, tenemos a Trump ya prácticamente gobernando en Estados Unidos. Entonces, yo creo que este tipo de debates y discusiones nunca han sido más necesarios, por decirlo directamente. En esta sesión, que se titula El fracaso de 1848, la construcción de la internacional, Karl Marx, periodismo, estrategia y organización, lo que voy a intentar ofreceros para el debate, ¿no?, para la discusión, es una aproximación a lo que sería un lapso, una época que es 1850, que es una época, digamos, que muchos historiadores del movimiento obrero han considerado como muerta, digamos, para el pensamiento socialista, en la que, sin embargo, Marx va a tener, va a desarrollar algunas de sus tesis fundamentales a nivel tanto teórico como político. No olvidemos que en esa época es cuando escribe los Grundrisse. No sé si está sonando demasiado. ¿Sí? Igual si cambia el micrófono. ¿Sí? Sí, está bueno. Bueno, sí, quizá mejor, ¿verdad? Sí. Vale. Que, como os decía, voy a intentar ofreceros una visión un poco alternativa de la década de 1850, del proceso de la derrota de las revoluciones del 48, hasta el comienzo de la Forjadera Internacional, que es un momento, digamos, en el que pues bueno, va a florecer todo el movimiento obrero y la primera gran asociación obrera internacional, ¿no? Lo que voy a hacer, además, y bueno, como os decía hace un momento, esa década de los 50 es muy importante para Marx por dos motivos. No solo porque se descubre en los Grundrisse el concepto de plusvalía, que luego va a ser la piedra angular del Capital, sino porque, digamos, la práctica periodística de Marx sufre, digamos, un cambio increíble. Se convierte en lo que podríamos denominar, si queréis, como un periodista global. Un periodista que dialoga sobre los acontecimientos que suceden en prácticamente todo el orbe y al mismo tiempo produce para uno de los diarios que mayor tirada tiene a nivel mundial, que es el New York Daily Tribune, con una tirada de 200.000 ejemplares, para que os hagáis una idea de lo que podía ser en esa época. Se convierte en un cronista de los más importantes del siglo XIX y yo me atrevería a decir que es un cronista que todavía está por descubrir a muchos niveles. Entonces, la aproximación que os propongo de alguna manera va por esa línea, si queréis, más marginal de lo que en buena medida no se ha abordado desde el marxismo occidental, pues por cuestiones que podemos abordar más adelante, daría un par de pinceladas, y que ha caído en un enorme olvido. Y sin embargo, la producción periodística de Marx es ideal para entender cómo Marx se situaba en el presente, cómo ideaba estrategias y cómo las compartía con los movimientos sindicales, los movimientos comunistas y socialistas de su época. Entonces, en las tareas de difusión y de intervención política práctica, pues no hay nada que sea paragonable dentro de la producción teórica de Marx al periodismo. Para que os hagáis una idea, voy a abordar primero un poco este contexto post, digamos, 48, lo que es esa década de los 50. Luego me centraré en abordar el periodismo de Marx en tres áreas diferentes, en la crítica que hace social y política a la sociedad victoriana,
y en los movimientos sindicales que apoya y políticos de la época. Luego hablaré un poco de economía política también, de los artículos sobre economía política, y luego también un poco sobre la cuestión colonial, que son tres elementos muy interesantes para desembocar en el final de la década en lo que va a ser la formación y la constitución de la Primera Internacional. Eso va a ser un poquito el esquema que voy a seguir. Para que os hagáis una idea, y hablando de nuevo del olvido, digamos de la práctica periodística de Marx y de su valor, por otro lado, entre Marx y Engels se escribieron como unos 2000 artículos periodísticos, para 130 periódicos distintos, de 12 países diferentes, ¿no? O sea, creo que es una cifra que si la comparamos en la Mega, en Marx Engels Collected Works, incluso pues, en la Sochinenia, ¿no? en las obras completas rusas, ocupa muchísimo más que calidad. O sea, los trabajos de intervención de Marx son trabajos serios, concienzudos y tienen un volumen que ha sido extrañamente pues, pasado por alto, ¿no? Por buena parte de la tradición marxista occidental. Es interesante pensar un momento por qué se dio esto y por qué se ha dado, para entrar directamente en materia. El marxismo occidental, por sus propias características, es un marxismo, digamos, muy universitario. El marxismo occidental, digamos, si queréis, los padres fundadores, siguiendo a Perry Anderson desde Kors a Lukács y Gramsci hasta lo que podría ser Lucho Poletti y Althusser, ¿no? A finales, digamos, de la década de los 70, principios de los 80, es un marxismo fundamentalmente universitario, es un marxismo que, digamos, Marx se introduce en el currículo universitario y además el campo de la filosofía es como uno de los campos centrales que articula ese marxismo. Y en el ámbito de la teoría, de la gran teoría, pues la práctica periodística pues, se elabora, si queréis, en términos de Bourdieu, una especie de jerarquía social de los objetos, y el ámbito de investigación del periodismo, como se dedicaría, entre comillas, a cuestiones coyunturales o no estrictamente conceptuales que abordan la teoría del modo de producción capitalista, ¿no? Porque el marxismo occidental se centra sobre todo en cuestiones epistemológicas, cuestiones estéticas y culturales, quedaría como relegado. Y esa relegación pues, ha condenado en buena medida al olvido. No olvidemos también las características políticas de ese marxismo occidental, donde los intelectuales y las intelectuales marxistas se ven relegadas en los partidos de la Tercera Internacional a ser una suerte de vanguardia inoperante solo en el campo cultural, porque las decisiones políticas se toman en otro lugar dentro de esos partidos, ¿no? Y también olvidemos también la influencia del PCUs en el resto de Europa, ¿no? O sea, es importante como contextualizar eso también para tener, aunque sea un esbozo breve, de lo que es el marxismo occidental y de por qué esta recepción, digamos, del periodismo todavía está por hacer en buena medida. Hay un texto que seguramente conocéis, que es muy interesante y que pone muy de manifiesto esta especie de olvido, que es el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, que es uno de los textos más conocidos de Marx y Engels, de Marx, y que en este prólogo Marx establece, digamos, una especie de presentación, una narrativa personal ante el gran público, y en medio de ese texto elabora, si queréis, una especie de, ¿cómo decirlo?, de sucinta aproximación epistemológica a lo que es su teoría del modo de producción, pues las metáforas de infraestructura, superestructura, choques entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Me imagino que ese texto muchos lo conoceréis. Ese texto fue interpretado precisamente así por la tradición marxista occidental, precisamente por la escasez metodológica de textos de Marx, y sin embargo Marx en ese texto, y digo que es una lectura sintomática porque revela un síntoma muy fuerte, en el que solo se mira precisamente esa parte del texto y no todo lo demás, y en todo lo demás de ese texto, que parece periférico al centro teórico, Marx nos dice básicamente que lo que ha hecho durante toda su vida es ser un periodista. O sea, nos habla de la Gaceta Renana, nos habla de los anales franco-alemanes, nos habla del Tribune, nos habla de que se ha mudado que está en Inglaterra trabajando para el Tribune, nos está hablando de que está interviniendo constantemente en los conflictos políticos y analizando la sociedad de su época. Esto es interesante porque, como os digo, revela muy bien sistemáticamente qué leen los marxistas occidentales ahí y qué podemos leer a partir de ahora si quitamos, digamos, ese esquema de lectura y nos centramos también en pensar en la coyuntura y qué hay dentro de esta práctica periodística. Pues bien, dentro de la producción periodística, además, dentro de la producción, digamos, que elabora en la década de 1850, que es la que en la que nos vamos a centrar hoy, digamos que es la fase de mayor riqueza en cuanto a la producción periodística, además, por la gran diversidad de temas que trata. Trata temas de política internacional, trata las revoluciones en Europa, trata la guerra civil norteamericana, trata el colonialismo en la India, el colonialismo en China, incluso los conflictos de clase, dentro de los conflictos de clase de Gran Bretaña,
trata también, por ejemplo, cómo afecta digamos, el trabajo asalariado en crisis económicas a la salud mental, por poneros algunos ejemplos rápidos donde el periodismo además de Marx se revela tremendamente contemporáneo. Pero el periodismo de Marx tiene distintas fases, distintos momentos. Como os digo, voy a centrarme en los 50, pero no me gustaría dejar de hablaros de otras fases periodísticas simplemente esbozadas. Yo entiendo, o podríamos decir, que el periodismo de Marx tiene como 4 fases principales. Una fase que iría de 1842 a 1843, una fase liberal ilustrada, donde la influencia de Hegel es notoria y él trabaja en la Gaceta Renana. Una fase, si queréis, subsiguiente rápidamente, que va de 1843 a 1844, donde Marx tiene una influencia fundamental de Ludwig Feuerbach, donde escribe los anales franco-alemanes y también en otra obra que se llama Vorwärts, Adelante, que son textos muy importantes dentro de la evolución de Marx hacia un humanismo comunista y también hacia la recepción de la primera revuelta obrera, digamos, en Alemania, que es la revuelta de los tejedores de Silesia en 1844. Y a partir de ahí distinguiría entre 2 etapas más, una que podríamos denominar comunista, pero donde la influencia principal sigue siendo una recepción comunista de David Ricardo, ¿no? Que iría de 1845 a 1852, escribe en una gran diversidad de medios, en el Gesellschaftsspiegel, en The Northern Star, en la Nueva Gaceta Renana y la Nueva Gaceta Renana, revista político-económica, que son, digamos, 2 empresas editoriales lanzadas por el propio Marx, en Die Revolution, donde escribe uno de los textos más conocidos, ¿no? Que es sobre el 18 de Brumario de Bonaparte, y llegaríamos a esta etapa de la que vamos a hablar, que iría de 1852 a 1862, y que desembocaría en la internacional, en la construcción de la internacional. El periodismo de Marx es fundamental en 2 sentidos, y además hay que vincularlo desde un punto de vista a 2 nociones de estrategia distintas, una noción de estrategia política y una noción de estrategia teórica. Desde el punto de vista teórico, el periodismo es fundamental porque permite a Marx poner de manifiesto sus hipótesis, tanto políticas como teóricas, sobre el campo de los hechos, y al escribirlas, al contrastarlas empíricamente con la realidad y con los conflictos del momento, muchas veces descarta conceptos, perfila mejor las nociones, comprende de manera práctica y no solo libresca lo que es el modo de producción capitalista y los conflictos reales que genera. Entonces es fundamental dentro de la evolución teórica de Marx. De hecho, por ejemplo, una obra como la de Grundrisse, donde se descubre el concepto de plusvalía, está estrechamente relacionada con todo el trabajo del periodismo financiero que él elabora en la época. Entonces es importante el periodismo desde un punto de vista teórico, en un sentido fuerte, pero también político, porque es un medio de intervención fundamental en la esfera pública burguesa, es una forma también de amplificar el efecto de lo que sería la prensa proletaria, y al mismo tiempo permite no solo diseñar estrategias o abrir un espacio estratégico para poder pensar el presente y actuar para las clases trabajadoras, sino que también pone en movimiento imaginarios políticos y colectivos que luego van a nutrir a las propias clases trabajadoras y a los movimientos sindicales del momento, especialmente en esta década de 1850 y en Gran Bretaña, ¿no? Para que tengáis una idea de esas 2 visiones estratégicas del propio periodismo de Marx. Yendo directamente a la cuestión de los años 50 y el post-48, que podríamos hablar del incendio del 48 y de la primavera de los pueblos, que es un levantamiento europeo, es la gran revolución europea, donde prácticamente casi toda Europa, España no, se levanta, ¿no? Francia se levanta de manera muy fuerte, Alemania también, Italia, tenemos una serie de movilizaciones incluso en Gran Bretaña y algún eco en el carlismo, aunque no revolucionario. Es un gran movimiento que prácticamente desde que comienza en febrero del 48, aunque ya en enero tiene sus primeros comienzos, incendia prácticamente toda Europa. Incendia toda Europa y es la primera vez, más allá de la revuelta de los Canuts, que la clase trabajadora se hace presente en la historia desde un punto de vista revolucionario fuerte y sólido, con una serie de ideologías que tienen que ver muchas veces con el socialismo utópico. Recordad que el manifiesto del Partido Comunista sale prácticamente, es contemporáneo al comienzo de la revolución del 48, pero no tiene un efecto tampoco muy fuerte. La perspectiva marxista no tiene nada que ver con la Segunda Internacional, donde el marxismo será, si queréis, la moneda común, ¿no? En la esfera pública de militantes. Aquí no, aquí es un eslabón más de todo ese crisol de ideologías y de espacios socialistas que hay en la época, ¿no? Entonces, en el 48 tenemos esa revolución, tenemos la aparición
organización y la evolución del manifiesto, tenemos la participación de la clase trabajadora y los comienzos de una estrategia, digamos, de revolución donde se va a ver rápidamente que esa revolución no tiene un perfil proletario fuerte, sino que lo que vamos a ver va a ser la historia de la tradición a la revolución por una pequeña burguesía demócrata, especialmente en el caso francés, pero también en el caso alemán, y vamos a ver cómo Marx y Engels tienen que aprender de un duro golpe, ¿no? Si nos fuésemos a los artículos que publica en esa época Marx, por ejemplo, no me voy a centrar demasiado en esto, voy a pasar a lo otro, pero para que penséis la importancia del periodismo para Marx y el nivel de intervención, Marx publica, disuelve la Liga de los Comunistas, se disuelve en el 48, y lo que hace Marx es fundar un medio, que es la Nueva Gaceta Renana, órgano de la democracia, para participar en la conflagración revolucionaria e intentar, sobre todo, influir en el ámbito de las izquierdas alemanas. Es decir, va a intentar intervenir de manera directa. La Nueva Gaceta Renana va a tener problemas de censura, al final se la van a cerrar, 300 son números, se dice pronto, intentando pelear constantemente y retransmitir lo que está siendo, digamos, todos los avances revolucionarios del 48, los momentos regresivos también y, digamos, los conflictos que hay con la burguesía, ¿no? Con la burguesía republicana y demócrata, con la que está ligada al proletariado. Lo mismo en Francia, si queréis, contextos más conocidos, como la lucha de clases en Francia, el 18 de Brumario, que son un poco más posteriores, pero más, cada momento va fundando un medio en la revolución. Eso es importantísimo para que veamos esa implicación entre la esfera pública, la importancia de tener un discurso público y al mismo tiempo influir en las perspectivas estratégicas de la clase trabajadora. Es donde acuña el concepto de revolución permanente Marx y Engels, donde tratan de decir que para poder amplificar la revolución hay que construir una revolución dentro de la revolución. Dentro de esa revolución del 48, que era una revolución que tenía tintes burgueses muy fuertes, además de proletarios, había que revolucionar desde dentro también esa propia revolución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que luego será una consigna que dará en 1850 la Liga de los Comunistas. Es interesante todo esto para que veáis ese enlace, pero también para que veáis la velocidad en la que cae todo como una especie de dominó. O sea, prácticamente en 1849, en un solo año, todo se va a garete, se destruye. Es decir, la contrarrevolución empieza a ganar y los conflictos internos entre la burguesía, digamos, demócrata, filo-proletaria, pues básicamente lo que se vive es una traición absoluta y todos los movimientos revolucionarios a finales del 49, principios de los 50 están absolutamente desarticulados. Y prácticamente todos los revolucionarios y revolucionarias de la época están en Estados Unidos, o en Gran Bretaña, o en Suiza, que son lugares que permiten como cierta libertad de prensa, cierta libertad de palabra, y luego, al mismo tiempo, pues cierto grado de organización. En todo lo demás, toda la esfera política, digamos, de Francia, por ejemplo, o Alemania, el autoritarismo va a ser reinante. Entonces se va a generar ese proceso migratorio que va a involucrar a Marx, que acabará en Londres también. Normalmente cuando se habla de a todo esto hay una cosa que sí quería comentaros. Hay un momento dado, en 1850, en el que Marx evalúa el ciclo político del 48 en la Nueva Gaceta Renana, revista político-económica, que es una revista que tiene muy poco duración, elabora un artículo largo con Engels, un artículo de valoración del ciclo político, valoraciones que, como veis, son contemporáneas, las hacemos siempre en todos los espacios y movimientos, y es muy interesante porque llega a la conclusión de que dos cosas, algo que he dicho en el manifiesto, que las crisis en el capitalismo son recurrentes y que las crisis económicas son espacios de oportunidad para la producción de revoluciones, para que se genere un espacio revolucionario en ese momento. Tenéis que pensar que es el comienzo del movimiento obrero. No es un momento como el actual, ¿no? Pero es un poco, hace esa ecuación. La próxima crisis económica puede ser aprovechada para, si hay un proceso de politización fuerte, que haya una ruptura obrera y que haya una ruptura comunista en un momento determinado y podamos avanzar políticamente. Esa hipótesis me va a acompañar durante todos los años 50 y el modelo de revolución que va a tener Marx siempre durante esa época va a ser el 48. Esa gran revolución que aparece como un torbellino que remueve toda Europa, pero que luego pues fracasa, en el caso del 48. Esa hipótesis es importante tenerla en cuenta porque va a condicionar buena parte de su mirada de los 50. La década de los 50 ha sido defendida
y con razón, por muchas historiadoras e historiadores del movimiento obrero y también del pensamiento socialista como una especie de periodo muerto, ¿no? Un periodo muerto porque es el comienzo de la hegemonía del liberalismo centrista en Gran Bretaña y en Francia. Al mismo tiempo es un momento de, ¿cómo decir?, de autoritarismo tan fuerte que pues, los sindicatos se prohíben en un montón de lugares. Es decir, no en Gran Bretaña, precisamente no en Estados Unidos, pero sí en Francia, sí en Alemania. Es decir, ahí todo lo que era la posibilidad sindical se ve abolida. Entonces es un momento de conservadurismo bastante fuerte, ¿no? Por eso se suele hablar de ese periodo, si queréis, muerto. Sin embargo, en el pensamiento de Marx no es un periodo muerto, es un periodo muy vivo, y Marx va a aprovechar todas las posibilidades que tiene en esa época para introducirse dentro de la política obrera británica gracias y a través de un movimiento que es el primer gran movimiento obrero político digamos, de la época industrial, que es el cartismo. Y especialmente la figura de Ernest Jones, que es el cartismo de izquierda, la izquierda cartista más revolucionaria. Incluso Ernest Jones estuvo como 2 años en la cárcel precisamente por hablar de que era necesario emplear la violencia revolucionaria. Pues va a ser, digamos, el espacio de afinidad que va a tener Marx. Y es interesante porque Jones le va a introducir a todo lo que es el contexto sindical y lo que es todo el contexto obrero de Gran Bretaña a Marx. La Liga de los Comunistas en los 50 se va a disolver, se va a destruir básicamente por las divisiones internas entre una cierta beligerancia radicalista de August Willich y Karl Schapper, que es una facción, si queréis, un poco puchista, que piensa en los golpes de Estado como una herramienta, y Marx no lo ve. Marx ve directamente que tiene que haber un proceso de organización sostenido en el tiempo porque no hay posibilidades como para poder organizar una lucha política seria, una lucha política, muchas veces, una lucha política sólida en esa época, ¿no? Entonces, bueno, pues Marx, la Liga se va a disolver, se generan comités de emigrados, de apoyo a los antiguos revolucionarios emigrados, etcétera, etcétera, pero se desarrolla, en toda la década de los 50, en Gran Bretaña, se desarrolla un movimiento sindical muy sectorial, que luego va a ser, a lo largo del tiempo, a lo largo de la década, como vamos a ver, un movimiento que va a permitir que se desarrolle la internacional. Si bien es un movimiento, si queréis, se va a denominar en esa época New Model Trade Unions, que son como pues, sindicatos de oficio, muy centrados en el oficio, que comienzan también con las disputas judiciales con los patronos, que están centrados en la adquisición de beneficios específicos para su rama de trabajo y en unas ciertas formas de mutualismo. Poco a poco vamos a ver que a lo largo de la década se van a radicalizar y Marx va a estar un poco detrás de ese intento, ¿no?, de radicalización también. Si nos fuésemos, como os decía, me gustaría tratar tres elementos que creo que son interesantes para dialogar sobre cómo se construye la internacional y la intervención periodística de Marx en toda esta época. Una es cómo Marx retrata el contexto británico y cómo define el escenario político y las clases sociales en el momento británico de lo que sería el victorianismo medio. Tenéis que tener en cuenta que si nos vamos a las cifras económicas de la década de los 50, el victorianismo medio es una de las épocas de mayor expansión a través de políticas liberales que hay en Gran Bretaña. Con lo cual, de alguna manera, se está remando contra corriente. O sea, Marx se está intentando generar conflictos obreros en una etapa de expansión económica, con todo lo que eso conlleva, ¿no?, que es un poco más complicado que en un momento dado donde hay crisis y politización. Es un momento difícil. Además, por esas dinámicas sindicales que os digo que tienen que ver más con centrarse en obtener beneficios para las ramas de los oficios que en una visión sindical de carácter nacional, en una visión sindical, si queréis, como muchísimo más combativa, porque con el fin del cartismo y con la decadencia del cartismo, ahora lo veremos, lo que sucede básicamente es que los anhelos trade unionistas vinculados también con una revolución política, que en el caso de los cartistas tenía que ver con la aprobación de lo que llamaban la Carta del Pueblo, que era una carta que lo que intentaba era, sabéis que en esa época el sufragio era censitario, las clases trabajadoras estaban expulsadas del sufragio y lo que buscaba era que el sufragio se extendiese, era un sufragio masculino, eso sí, pero se extendiese de manera universal, hubiera rotación parlamentaria muy fuerte y elecciones cada 2 años prácticamente. Es decir, buscaban una democratización del Parlamento. ¿Qué va a suceder en los 50? Que esa visión política democratizante se va a perder y solo va a quedar la lucha económica de los sindicatos. Para
para que tengáis ese contexto un poco marcado. ¿Qué va a hacer Marx? Pues a lo largo de una gran diversidad de artículos periodísticos va a analizar cómo es la sociedad burguesa victoriana, que es, digamos, el modelo de sociedad capitalista hegemónica en la época. Tenéis muchísimos artículos periodísticos que son impresionantes. Yo os recomendaría la lectura para que veáis la corriente política de Marx y los primeros textos que publica, porque bueno, Marx publica alrededor de 467 artículos para el Tribune. Parte de ellos los escribe con Engels, no los escribe Engels directamente. De hecho, en 1851 Engels se dedica a escribir. El contrato de Marx empieza en el 51 y escribe Engels porque Marx no puede hacerlo y empieza en el 52 a escribir. En el 52 Marx escribe 4 artículos políticos muy potentes sobre las elecciones británicas de 1852, donde si los leéis hace un análisis de las fuerzas políticas y de las bases sociales de esas fuerzas políticas. Analiza a los Tories, cómo funciona el torismo, cómo funcionan los Whigs, cómo funciona el cartismo a nivel de estructura política y cómo funciona la escuela de Manchester, que serían los políticos más adeptos a las doctrinas de Adam Smith y David Ricardo. También hay una facción intermedia, que son los filitas, que es una facción, que es una escisión del torismo, y es muy interesante porque Marx va a analizar lo que sucede en el espacio de la representación con las fuerzas sociales sobre las que se apoyan esos partidos políticos. Es decir, los movimientos, las fuerzas sociales y los espacios políticos articulados en torno al Parlamento. Y cómo siempre hay una dinámica de refracción del poder social en el poder político. Es decir, nunca hay una traducción totalmente auténtica del poder político entre dirigentes y dirigidos. Siempre hay una cierta refracción o traducción del espacio social al espacio político que tiende a emanciparse de las luchas sociales en sí. Eso es interesante porque Marx lo va a tener muy en cuenta. Ya lo aplica en el Brumario, lo va a aplicar también en este tipo de análisis de esta época. Marx analiza de manera absolutamente precisa los discursos de todos estos partidos políticos y sus prácticas sociales. Y midiendo lo que dicen de lo que hacen, va a sacar sus conclusiones. Va a analizar las prácticas, las va a contrastar con los discursos. Eso es lo que va a hacer Marx, de manera además muy, muy rigurosa. Los discursos de los Whigs, por ejemplo, son discursos pro-burgueses, por eso de una facción muy cercana a los terratenientes. Son una especie de la burguesía opera en el Parlamento a través de los Whigs, pero realmente no representan de todo a la burguesía. Pues Marx va a analizar cómo se traduce y por qué se traduce el poder político de la burguesía en una clase política que realmente no se corresponde del todo con los intereses de la burguesía, por ejemplo, por poneros ese ejemplo. Y sin embargo va a analizar cómo el cartismo sí que traduce en buena medida la mayoría de las demandas obreras. De hecho, la noción de plustrabajo, surplus labor, se utilizaba muchísimo como vocabulario habitual en el ámbito del cartismo, para que lo tengáis también ahí un poco en cuenta. ¿Qué sucede durante la década de los 50? Marx tiene esa hipótesis que os decía de la crisis, y Marx lo que va a hacer es intentar rastrearla a nivel económico y a nivel social. Va a comparar todo el crecimiento económico y todo el volumen de exportaciones e importaciones británico, y al mismo tiempo lo que va a hacer es analizar la pobreza obrera. Y va a ver el enorme contraste que hay. Un crecimiento brutal, un crecimiento espectacular, nuevas industrias, nueva energía que se aplica a las industrias y, sin embargo, una pobreza estructural cada vez mayor del proletariado británico. Eso es lo que va a ir viendo. Y Marx rastrea desde 47 y 48 la posibilidad de que pueda darse una nueva crisis. Va a perseguir una crisis para que haya una ruptura, pensando de manera demasiado optimista que va a haber una ruptura social con esa crisis. Esa crisis va a suceder, es la crisis de 1857. Y a Marx le va a permitir además ajustar teóricamente su teoría del ciclo económico. Marx pensaba que el ciclo duraba entre 5 o 6 años y a partir de ese momento va a entender que dura entre 10 y 11. Para que veáis también lo que os he dicho al principio, que el periodismo le permite ajustar conceptos teóricos que luego va a integrar en sus obras, digamos, más teóricas como los Nudise o el Capital. Esa crisis la va a buscar Marx constantemente y al mismo tiempo va a ver, como os decía, ese proceso de acumulación de capital cada vez en menos manos, pero al mismo momento el proceso de depauperización. Y hay un momento muy concreto que es muy interesante para entender la internacional, que se da en 1853. En el año 1848, los patrones en la mayoría de oficios, desde la minería al algodón, pasando por los mecánicos,
constructores y demás, obreros de la construcción, las patronales obligaron a disminuir el salario un 10% a los obreros, diciendo que la crisis del 47 les había afectado mucho y que en el 48 había que apretarse el cinturón. Creo que este discurso no puede ser más contemporáneo. Es decir, es un clásico del capitalismo, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pues se produce esa rebaja salarial y en el año 1852, si miramos periódicos como The Times, pintan la época del librecambismo como una época dorada, donde básicamente todos los obreros tienen de todo, pues van a la escuela, tienen formación, los barrios son seguros, todo es estupendo. Claro, Marx escribe contra eso y dice, bueno, ¿en qué mundo viven ustedes? No pisan ustedes las calles. Pero además, en el 52, a finales, la mayoría de sindicatos, algunos obreros también no sindicados, empiezan a pensar y a notar claramente que hay un proceso de crecimiento económico y de ensanchamiento económico muy fuerte en la economía británica. Y dicen, bueno, nos habéis obligado a rebajar un 10% nuestros salarios y habéis aumentado un 100% vuestras ganancias. ¿Qué está pasando aquí? A comienzos del 53 empieza a haber una oleada de huelgas, cuyo eje básicamente es pedir que se reintegre ese 10% a los obreros y luchar por mayores derechos y mayores beneficios para el proletariado en cada sindicato y también un poco en general, ¿no? Entonces empieza a haber huelgas, empieza a haber un ciclo de huelgas en Stockport, en Ashton, en Accrington, en Barley, es decir, en todo lo que sería Manchester, en Lancashire, en las zonas más industrializadas, en una gama de oficios que empiezan a sumarse unos a otros y empieza a desarrollarse ese conflicto como una mancha de aceite por todo el mapa industrial británico. Claro, ¿qué sucede en ese momento? Pues que Marx analiza todo ese proceso de huelgas con Ernest Jones y empiezan a pensar, y esto es una cosa muy generacional que le va a pasar a todos los revolucionarios del 48, que la revolución está cerca. Y digo que va a pasar porque le pasa a toda esa generación, que siempre van a estar pensando, por la experiencia revolucionaria del periodo anterior, que esa revolución con unos tintes similares está, si no a la vuelta de la esquina, falta un poco más. Entonces Marx va a decir, bueno, ha empezado con una huelga, se está extendiendo por todos los oficios, tenemos a los distritos industriales y a la prensa burguesa diciendo que qué está pasando, que si esto es una conflagración contra el capital, etcétera, etcétera. Y Marx y Ernest Jones dicen, bueno, tenemos que volver a la acción. Ernest Jones vuelve a citar a los anarquistas y vuelve a producirse un movimiento que será el canto del cisne del cartismo, por lo que se ha llamado, por ejemplo, Dorothy Thompson y Edward Thompson como cartismo tardío, que va a intentar aprovechar este ciclo de huelgas del 53 para radicalizarlo y convertirlo en algo más. Esto, como vais a ver, tiene mucho que ver con la internacional, porque va a ser una de las grandes experiencias políticas de construcción de una forma política sindical nacional. ¿Qué sucede en esa época? En esa época, básicamente, Marx y Ernest Jones entienden que tienen que apoyar o construir una visión nacional del movimiento obrero. Es decir, romper con la dispersión sindical en cada uno de los oficios y dotar de un horizonte común a todas esas experiencias que están en lucha. Pero claro, es muy difícil. Tenéis que tener en cuenta que el cartismo es vencido en 1848 en Kennington Common, cuando intentan aprobar la carta, la mayoría de los cartistas se dispersan, pero todavía funcionan en los sindicatos y son la única vanguardia, digamos, que tienen una ideología política fuerte de construcción política a nivel nacional, es decir, de construcción, si queréis, obrera. Claro, en esa época, ¿qué sucede con el cartismo? El cartismo, ¿qué tendría que hacer en un poco espacio de tiempo? Por una parte, radicalizar a todos esos sindicatos y al mismo tiempo intentar construir una infraestructura de carácter nacional, lo cual es muy complicado, porque la huelga de 1853 va a durar, como vais a ver, solo hasta comienzos de 1854 y en condiciones muy problemáticas. Los conflictos de la huelga al principio son ganados por los obreros, especialmente en Stockholm. Se luego del reintero del 10% al salario de los obreros. En otros lugares se logra el 5%. Pero hay una gran lucha, que va a ser la lucha que marca este periodo del 53 al 54, que es la huelga de Preston, que es la gran huelga de esos años, en la que además hay un lema que es algo así como 10% y sin rendición, es lo que van a decir los obreros y las obreras. O sea, o el 10% o nada.
o nos reintegráis ese 10% o aquí vamos, o sea, no vamos a trabajar ni de broma. Hay una pugna política tremenda que comienza con una gran huelga en Preston en 1853, en octubre, o sea que llega tarde, dentro de lo que es octubre, pero como en agosto había habido momentos donde se habían ganado conflictos, da alas a Preston. Se convierte en un conflicto nacional, en un conflicto inmenso. ¿Y qué hace la patronal? Pues un bloqueo patronal directamente, es decir, cierra. Hace un cierre patronal y lleva el conflicto a niveles enormes. Se tienen que generar cajas de resistencia, bueno, se tienen que desarrollar una infraestructura para conseguir dinero en todos los, digamos, prácticamente en toda la Gran Bretaña. Es bastante impresionante si analizáis el proceso. De hecho, esta huelga está recogida y inspira dos obras importantes de dos escritoras muy importantes. Hard Times de Charles Dickens tiene mucha, es decir, algunos de los sindicalistas más conocidos de la obra están en Hard Times, retratados, y también en Norte y Sur de Elizabeth Gaskell también aparecen, ¿no? O sea, para que veáis la impronta epocal que tiene. ¿Qué sucede en esta conflagración? Pues que el cartismo dice que hay que construir, y Marx lo apoya, un movimiento de masas que supere la sectorialidad de estos sindicatos y que dé forma a ese horizonte nacional de construcción política, un horizonte nacional que tiene que aglutinar a todos esos oficios. Y es necesario aglutinarlos, es necesario aglutinar a todos los oficios para que esa gran central sindical o esa gran estructura política que no está definida se desarrolle. ¿Y qué hacen? Pues lo que hacen los cartistas, sindicalistas en lucha y al mismo tiempo Marx, que lo va a apoyar, es idear un parlamento obrero. En 1854 lanzan un parlamento obrero, en marzo de 1854. Un parlamento obrero que se va a construir con una serie de principios que, si analizáramos la organización federativa de la Internacional, hay muchas semejanzas. Con comités de dirección, con una serie de, digamos, de financiación que tiene que ver con los salarios de cada uno de los obreros, se entrega un porcentaje, pues una estructura federativa, al mismo tiempo se permite, que es algo que genera mucha disrupción en los sindicatos de la época, que obreros no sindicados se presenten en asambleas para ser elegidos como delegados, que es una cosa que no le gustaba demasiado a los sindicatos de oficio, que obreros que no estaban cualificados pudieran formar parte de otra estructura. Entonces, el Parlamento Obrero nace pues, con muchos problemas, va a durar realmente 3 sesiones, no va a durar más, o sea, digamos, es fallido, pero el conflicto de Preston se va a perder por el cierre patronal. Digamos que el Parlamento Obrero lo que busca es generar más agitación política y social para que haya más perspectivas de ganar. No se va a ganar, pero si analizáramos los estatutos del Parlamento Obrero y los de la Unión Internacional, encontraríamos muchas cosas semejantes. Esa estructura federativa de distintos oficios que tienen que encontrar un espacio de confluencia, donde además hay asambleas, donde las asambleas pueden elegir no solo a personas sindicadas, sino a gente que no está organizada sin más en un sindicato. Es decir, hay, si queréis, un embrión de algo que pudo ser en un momento dado una gran central sindical nacional o un partido, o el prototipo de un partido. Nunca se sabrá, porque básicamente murió nada más nacer, pero toda la experiencia política de esa época se va a condensar en lo que luego va a ser la internacional. Y eso es importante señalar, porque muchas veces no se señalan esos conflictos. Al igual que la gran huelga de trabajadores de la construcción de 1859 va a ser un elemento fundamental para generar el London Trades Council, que será una de las bases también de la propia internacional. Como veis, todos estos conflictos, Marx los va retratando a través del periodismo y va intentando intervenir en ellos para radicalizarlos. De hecho, el Parlamento Obrero invita a Marx en el 54 a que sea su delegado honorario. Marx no puede ir en ese momento y manda una carta que está publicada, la traduje hace poco, y es una carta en la que apoya directamente esa autoconstitución del movimiento obrero con un parlamento independiente, contrainstitucional, frente a las instituciones burguesas, porque entiende que es el momento más vanguardista y revolucionario de lo que se puede conseguir en ese momento. O sea, es algo bastante potente. Muere rápido porque el conflicto también, el ciclo de huelgas, empieza a decaer. Y al basarse solo en un ciclo de huelgas y no en una organización política sólida, y además en una infraestructura sindical que no está muy politizada, pues obviamente cuando se gana en unos otros sitios empieza a decaer y no se radicaliza la lucha de clases en ese punto, ¿no?
¿Qué sucede a partir de ahí? El cartismo desaparece después del Parlamento Obrero, es como digo su canto del cisne, y además el cartismo, Ernest Jones, que era la gran izquierda, se va a integrar en el Partido Liberal. A finales de década, en el 59, cuando se forma el Partido Liberal, que es una escisión, digamos, es una integración de los Whigs por la Escuela de Manchester y los radicales, que digamos que son los más progresistas y más pro-obreros de toda esa sección, pues Ernest Jones se acabará integrando en esa sección y el cartismo se queda totalmente disipado, ¿no? En esa época. Ya, se queda disipado. Por ir avanzando un par de cosas más sobre esta, para que veáis también, Marx tiene clara una lógica de lucha de clases durante todo este proceso, de antagonismo de clase. Las hipótesis del manifiesto del Partido Comunista están en acción constantemente, en intentar construir un bloque proletario sólido y fuerte, pero claro, de enunciar el manifiesto comunista de manera tan abstracta y tan general y la burguesía a la práctica real, nos encontramos con diversas formaciones políticas, diversas fracciones de clase, diversos elementos que son complejos de combinar. Hoy en día nos lamentamos muchas veces también porque el proletariado, digamos, donde están las clases trabajadoras hoy en día, donde estamos, es un espacio como fragmentado y difuso, pero en aquella época también lo era, en los comienzos. Era un momento donde conseguir alianzas entre distintos sectores sociales era tremendamente complejo también. Entonces, para que tengáis eso también, ¿no? esa referencia. También fue difícil en aquella época, donde además la industria permitía el cara a cara entre obreros, ¿no? O sea, ya era difícil, o sea, ahora estamos en otra fase bien distinta, ¿no? Pero bueno, por hacer un apunte, si queremos luego trazar una analogía con el presente, que alguna podemos hacer también con esa sensación un poco de fin de ciclo que generó el 48 y que hoy en día yo creo que también se acusa un poco a pesar de haber espacios de esperanza, ¿no? Hay dos cuestiones que voy a tocar rápido porque no sé, creo que llevo ya bastante, no sé cuánto tiempo llevo. Vale, bueno, si tengo tiempo. Entonces, ya, esto cambia un poco, me iba a acelerar, así que, como os había dicho al comienzo, el análisis de Marx de la sociedad victoriana es un análisis profundo que lo convierte en probablemente uno de los mayores periodistas de su época. Por ejemplo, en el Tribune, que es el medio en el que va a participar de manera más activa, va a participar también en la prensa obrera cartista, el People's Paper, que inaugura Ernest Jones, pero el Tribune es el medio al que más tiempo dedica, que dedica prácticamente una década y en el que más dura como cronista. De hecho, Marx, si tuvo un oficio en su vida, fue el periodismo. Fue un gran periodista y fue un corresponsal tremendamente valorado a pesar de los conflictos que tuvo con Horace Greeley y Charles Dana, que eran, digamos, los editores del New York Tribune. Para que os hagáis una idea, el Tribune era el medio, era la prensa del penique, la penny press, que eran diarios de gran tirada, que costaban un penique, llegaban a muchísima gente, que tienen como cuatro caras, o sea, que en realidad son 8 en total, por la impresión, y abordaban desde temas de política internacional a temas, si queréis, por ejemplo, de historias de valor humano, prensa financiera. Eran, digamos, los primeros ejemplos de prensa generalista. Entonces Marx no hablaba para un entorno solo radical, sino que hablaba realmente para el mundo, lo cual era bastante interesante, que un personaje como Marx pudiera, ¿no? De repente, ¿no? Pues estar ahí dialogando con un montón de gente y que los pudieran escuchar y que además fuera valorado, ¿no? como gran periodista. En el Tribune escribieron Edgar Allan Poe, por ejemplo, escribió Walt Whitman, escribió también Margaret Fuller, y fue el espacio que introdujo, gracias a Albert Bisbee, que era un fourierista americano, él que tradujo a Fouquier y lo llevó a Estados Unidos. Era un espacio, si queréis, dentro de que tenía una gran tirada, un espacio, el Tribune, progresista, y que incluso era pro cooperativas y pro formas de socialización cercanas a los falansterios. O sea, que había una mixtura bastante curiosa en un medio como el Tribune, ¿no? Todo ese contexto de gran riqueza. Henry James también, es decir, ya esto a veces no se señala, o sea, Marx escribía con gente de lo más alto nivel cultural de su época. El Tribune, voy a señalar una anécdota ahora que tengo tiempo, que además es un poco humorística. Estuve a punto de, si vais al epistolario de Marx y Engels, estuve a punto de dejar el Tribune 300 veces,
porque lo que le sucedía a Marx es que cuando te daba artículos a veces se los recortaban, otras veces publicaban como editoriales, y al publicar con editorial borrar el nombre, cosa que a Marx le jodía una barbaridad. O sea, esto de que su nombre no apareciera en el diario, pues es una cosa que le sentaba muy mal, y tenéis cartas del 53, del 55 con ellos diciendo, lo voy a dejar esta mierda de medio porque me están todo el rato. O sea, tenía como este tipo de un carácter bastante peculiar de Marx siempre, ¿no? Pero eso se daba, y sin embargo era un medio potentísimo a nivel de difusión, Participará también en medios incluso conservadores, firmando con una X, ¿no? La Neue Yorker Zeitung, por ejemplo, en Die Presse, en Das Volk, que son otra prensa más reducida y germana, pero donde además, como ya era conocido Marx, pues tenía que firmar con una X o cosas así, porque si no sabían que podían censurar los medios. Sin embargo, la esfera pública burguesa norteamericana y británica permitía sin ningún problema que Marx pudiera firmar. O sea, se podía dar así. Volviendo al tema del Parlamento Obrero, yo considero, y entiendo además, que fue un paso necesario ese nivel de conflictividad para que después apareciera la Internacional. Creo que si no hubiese habido una experiencia que fuese de fracaso en términos de organización, no se hubiese dado la Internacional. Era necesario tener cierta valentía, era necesario, a pesar de que no había, si queréis, de que era una infraestructura con pies de barro, porque ni los sindicatos estaban politizados, de hecho estaban a veces un poco medio regañados con que hubiera una infraestructura tan grande protosindical como era el Parlamento Obrero, y bueno, pues consideraban que, podía haber conflictos de intereses entre el Parlamento Obrero y los sindicatos, con lo cual eso ya daba medida de que esa infraestructura pues iba a tener conflictos desde el principio. Pero además, al basarse solo en un ciclo de movilizaciones y de huelgas que no tenía infraestructuras de apoyo, digamos, infraestructuras de apoyo generales, no particulares como esos sindicatos de oficio, sino algo más grande, pues obviamente fracasó. Pero fue un aprendizaje porque precisamente cuando se camine hacia la década de los 60, ese aprendizaje va a ser lo que va a germinar en la necesidad de tener medios de auxilio entre distintos sindicatos y formas de estructuración más amplias, que es lo que va a generar el London Trades Council, por ejemplo. Luego iré a esta cuestión. Quería hablaros de dos temas que son interesantes por también acercarnos a una visión más contemporánea de Marx que el periodismo permite, y quizá no permiten tanto si leemos solo sus obras canónicas. Una tiene que ver con el análisis de la economía política, de la crisis. Podríamos decir que en los 50 Marx practica una economía política de la crisis. Su trabajo es una especie de sismógrafo sobre detector de las convulsiones del mercado mundial. Es una época en la que la noción de mercado mundial empieza a cobrar una relevancia fundamental en sus análisis, y analiza el mercado mundial, por ejemplo, los vínculos comerciales entre China, por ejemplo, y Gran Bretaña, y empieza a darse cuenta de que colapsos económicos en lo que se entiende como la periferia del capitalismo pueden ser tremendamente problemáticos también para el centro capitalista, ¿no? Empieza a desarrollar una visión mucho más amplia, mucho menos eurocentrada, de lo que era el conflicto de clases y de lo que era la relación entre centro y periferia. Esto es interesantísimo porque además va a permitir a Marx resolver dudas y problemas teóricos de primer orden. En 1851, digamos que Marx ajusta cuentas con David Ricardo en varios textos, y ese ajuste de cuentas va a ser lo que le va a permitir entender de manera más compleja el mercado mundial y unir la circulación simple, el concepto de circulación simple o circulación relativa al consumo, con el concepto de circulación del capital. Todo ese proceso de integración global y de rotación de los capitales va a ser lo que más va a lograr a través del periodismo también, analizando, por ejemplo, instrumentos financieros de la época como el crédit inmobiliario, que es una de las grandes infraestructuras financieras de la época en Francia, y también analizando los síntomas de lo que él entiende que va a ser una crisis, que va a ser, como os decía, la crisis de 1857, que va a ser la crisis que va a tener lugar y que Marx va a predecir. Si analizáramos algunos textos de prensa del Times, por ejemplo, que es un gran diario burgués que Marx leía asiduamente, vas a tener una idea muy clara de cómo funcionaba la esfera pública burguesa y a quién pertenecía cada prensa en Gran Bretaña. Hay un texto muy bueno que se llama La opinión de los periódicos y la opinión del pueblo, que publica, creo recordar, en Die Presse, me parece, que hace un análisis de a quién representa cada diario, cómo se financia y
quién es el personaje político en cuestión que está de fondo. Para que veáis un poco la precisión de la mirada de los textos que hacía Marx. No era un tipo que simplemente opinaba, como buen materialista, analizaba las fuentes económicas de los diarios, analizaba los discursos y los personajes que se alimentaban de ellos en el Parlamento, que es un poco lo que hace un buen periodismo crítico, ¿no?, en la actualidad. Eso es un poco lo que hacía Marx y en lo que trabajaba Marx. Como os decía, es un sismógrafo de la crisis y va analizando toda la sintomatología del ciclo económico, viendo cómo empieza a haber procesos de especulación cada vez mayores en 1855, 1856, y se da cuenta de que tiene que estallar en algún lado la crisis. ¿Y dónde estalla? Estalla en Estados Unidos, en un banco, y estalla como estalló el 47, parecido, por una especulación ferroviaria masiva. Esa especulación ferroviaria masiva contagia a todo el mercado mundial y deprime todo el mercado mundial. Es la primera gran crisis de un ciclo industrial real, porque la crisis del 47 todavía se basaba también en los ciclos de las cosechas. La del 57 es una crisis industrial con todas las de la ley que afecta a todo el mercado mundial. Eso le permite a Marx aprender mucho. ¿Pero qué sucede? Y aquí hay otro fracaso, si queréis, teórico de Marx, del que es interesante aprender y del que él va a aprender. Va a aprender y bastante. No hay revolución. La crisis no trae ningún tipo de revolución. Como dicen, por ejemplo, Sergio Bologna, a partir del 54 probablemente Marx se centró más en analizar la economía global que en analizar cuál era el estado del movimiento obrero. Y después del 54, del fracaso del Parlamento Obrero, había un nivel de desánimo importante. Cuando llega la crisis económica, que es verdad que es rampante al principio del año 57 y comienzos del 58, solo hay algunas huelgas, pero lo que se vive es un proceso de depresión económica, pero no hay respuesta obrera. Sergio Bologna, como os decía, en un texto magnífico que se llama Moneta y Crisis, critica esto, también más autores como Michael Gretke, apuntar perfectamente al proceso de desarrollo de la crisis, pero no apuntar al vínculo con las condiciones subjetivas de la clase trabajadora. Y ese fracaso, Marx, en el 59 va a decir, bueno, ha durado 2 años la crisis, ha pasado y no hemos tenido ningún problema. Marx va a replantear una teoría que tenía de las crisis, como veis, demasiado, ¿cómo decirlo?, apocalíptica, donde parece que a cada crisis automáticamente o mecánicamente le puede suceder una especie de ventana de oportunidad para que haya una gran revolución. Y lo que va a hacer Marx es replantearse esa cuestión y entender que las crisis generan a posteriori un ensanchamiento del mercado y al mismo tiempo un ensanchamiento de las tasas de ganancia y que suponen impactos dentro de la clase burguesa, redistribuciones, digamos, a través de la competencia, pero que no son per se aperturas a procesos políticos. Para eso hacen falta otros factores. Entonces va a reintegrar esa teoría de la crisis dentro de una teoría de los ciclos económicos que va a tener otro carácter, mucho más de analizar que el capitalismo tiene crisis sistémicas y cómo se producen, que entenderlas como espacios, si queréis, cuasi apocalípticos en los cuales pues esa gran destrucción de mercancías y gran expulsión de fuerza de trabajo al paro puede generar, ¿no?, ese gran estallido político, ¿no? Esto es importante porque eso Marx va a aprender de ello y ya no va a caer en ese error más adelante. Y sin embargo es un error en el que muchas veces tendemos a caer en general, ¿no?, cuando vemos ciertos ciclos de movilización social y política y pensamos que el nivel de cuestionamiento que producen en las propias relaciones de producción capitalistas son superiores, ¿no? Yo creo que ahí pues, Marx aprendió a no hacerse trampas en esa época, así que aprendió a no hacerse trampas. De hecho, Marx hay un momento dado, también por retomar una cuestión humorística y no ser tan, digamos, tan concienzudo con algunas cosas, hay un momento muy divertido que es en 1855, que se publican en el Parlamento británico, prensa del Parlamento británico, la Casa de los Lores, ¿no?, la Casa de los Comunes, el pueblo fuera, el proletariado no tiene acceso, digamos, al Parlamento. Se aprueban dos leyes. Una es la Beer Bill, o sea, una ley sobre la cerveza, y otra es la ley sobre la prohibición del comercio los domingos. Son leyes que afectan directamente al proletariado, que no puede consumir cerveza los domingos, que cobra los sábados, y que ahí, es decir, el proletariado se levanta y ocupa Hyde Park con 200.000 personas. Marx hace de reportero, va allí
y de repente pues le viene una imagen de, bueno, esto la próxima vez que nos juntemos tal, y aquí vamos a hacer una revolución. Desde luego tiran para atrás la ley de la cerveza, que no permitía consumir cerveza los sábados y los domingos, eran leyes, digamos, instigadas por la vieja iglesia y también por ciertos filántropos que querían que los maltusianos y los obreros se moderaran, y también por grandes empresarios que no querían que los pequeños comercios abrieran los domingos, todo a la vez, si veis, ¿no? Entonces se produce una enorme manifestación con golpes, con cierta lucha, ¿no? Con insultos. De hecho, irrumpen los obreros en Hyde Park diciendo Dios salve a la reina, ¿no? O sea, ahí como de manera irónica. Y consiguen tirar para atrás, pero claro, Marx inmediatamente piensa, y os vuelvo a repetir, esa experiencia generacional del 48, joder, pues 200.000 personas en Hyde Park peleando con esto, pues lo mismo estamos ante, obviamente no pasa absolutamente nada. Es decir, quiero decir que se tiran las leyes hacia atrás, o sea, no se pueden aprobar, pero no se produce una conflagración de ningún tipo. Lo digo un poco también porque a veces se tiende a reivindicar, ¿no? La inflexibilidad de la teoría de Marx, y si vamos a Marx en la práctica, pues es una persona que aprende naufragando constantemente y con un ensayo-error que expresa de optimismo muchas veces y otras veces expresa de una finura de análisis espectacular. Todo a la vez. Esto es así. Todo a la vez. Así que cuando analiza el 57 realmente, pues ve perfectamente la crisis económica, pero lo que falla es esa parte subjetiva de organización política y obrera que podría haber aprovechado esa circunstancia. Otro elemento que yo creo que es importante que mencionar y que creo que además amplifica mucho lo que podríamos llamar la concepción del proletariado clásica, eurocéntrica y masculina, que muchas veces se ha tenido de Marx, y también de su teoría de la historia y de su teoría de los conflictos a un nivel más global, son sus textos sobre el colonialismo y también sus textos sobre la Revolución Norteamericana. Son muy importantes, es muy importante señalarlos por muchas razones. Primero, porque siempre, primero creo que el eurocentrismo es algo que combatir en general. El racismo también, me parece que son opresiones centrales también en la economía capitalista. Y Marx además trabaja sobre estas cuestiones y hacen cambiar su perspectiva sobre los pueblos colonizados, sobre los ritmos de la historia, y lo que hacen cuando ya tiene una edad, a partir del año 79, 80, ¿no? Ya cerca de lo que va a ser su muerte, ponerse a estudiar etnología al oeste, es decir, ponerse a estudiar formas de relación política y social alternativas al capitalismo basadas en otras formas de relación y vínculo. También, si recordáis, las cartas a Vera Zasulich sobre la Comuna Rusa son muy importantes, pero también todos los textos de análisis que desarrolla y que compiló muy bien Lorenz Graber. Es decir, Marx pasa de tener una visión muy lineal de interpretación histórica, donde el progreso es una línea de progreso muy definida. Si leéis el manifiesto lo vais a encontrar. Incluso una visión del capital, donde el capitalismo se ve algo así como una herramienta civilizadora de la barbarie. No se puede ser más eurocéntrico, quiero decir, a ese nivel. Entonces, el manifiesto del Partido Comunista, aparecen esas nociones, en el 48, donde de alguna manera el capitalismo, como tiende a homogeneizar todo bajo la ley del valor y de la acumulación capitalista, pues va, entre comillas, civilizando también incluso espacios que pertenecen, y de hecho hay expresiones sobre China que son bastante condescendientes y feas, estamos en el manifiesto del Partido Comunista. Sin embargo, la experiencia que va a tener con el colonialismo a partir de 1851, que escribe su cuaderno sobre el colonialismo y sobre todo sus análisis sobre la India, sobre la revuelta de los cipayos en la India y sobre la Segunda Guerra del Opio en China, van a hacer que gire totalmente su visión. Y de hecho, la aparición en los Grundrisse, que se escribe al mismo tiempo que los textos sobre la revuelta de los cipayos y los textos periodísticos sobre la Segunda Guerra del Opio, ¿no?, va a hacer que incluya una noción que es la de modo de producción asiático, que intenta captar ciertas realidades que su visión antigua, mucho más eurocentrada, de la evolución de los modos de producción, pues no tenía, ¿no? Él tenía una visión, si recordáis en la ideología alemana, un modo de producción, digamos, más de comunismo antiguo, ese modo de producción más
clásico que se acerca a Grecia y a Roma, un modo de producción más feudal y luego el que va hacia el capitalismo, ¿no? Por decirlo así, y ahora introduce ese modelo también que es el modo de producción asiático. Eso tiene que ver con sus experiencias en el periodismo de la época y tiene que ver también con que tiene que escapar del propio relato eurocéntrico de la historia para poder integrar otro tipo de experiencias que no se pueden leer desde Europa ni desde el proletariado fábrico. ¿Qué sucede con los artículos del colonialismo? En 1853 Marx trabaja sobre, va a haber, digamos, en el Parlamento británico la renovación de la licencia de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que es la forma de explotación colonial que tiene el Imperio Británico en la India, y a través de la renovación y de los debates de esa renovación, Marx va a intervenir en la opinión pública analizando el colonialismo británico en la India. Hay varios textos, hay una disputa que yo creo que ya está bastante más resuelta, que tuvo Edward Said en su obra Orientalismo frente a estos textos, que tiene que ver con, digamos, una visión excesivamente eurocéntrica de Marx, que en parte la tiene, es así, pero de la cual, como os digo, se va deshaciendo. Hay una batalla, si queréis, interesante entre dos teóricos que a mí me parecen muy potentes. Edward Said es uno de ellos y el otro es Iyas Ahmad, que tienen un debate donde Ahmad muestra claramente que Marx modifica también su mirada gracias a la revuelta de los imperios en el 55. Porque durante un tiempo, cuando analiza el colonialismo británico, analiza la devastación de las tropas británicas y de la Compañía de las Indias Orientales en el territorio indio, en todo el Indostán, y lo que analiza al mismo tiempo es cómo el capitalismo ha devastado las sociedades negras de la época, ha devastado el tipo de manufactura y agricultura que tenían, todo para adaptarlo a las condiciones de producción capitalista de la metrópoli. Lo analiza, pero al mismo tiempo se retrotrae un poco al manifiesto y dice, bueno, pero de alguna manera se están sentando las bases, porque hay una especie de dinámica civilizadora del capital para que surja un proletariado, aunque realmente la liberación no vendrá de aquí, vendrá del centro capitalista que es Gran Bretaña y se expandirá de una manera, digamos, irradiando a todo el planeta. Pues bien, Marx poco a poco empieza a deshacerse de esta visión en un siguiente artículo que publica en 1853, que se llama, voy a decir el título porque merece mucho la pena echarle un vistazo a este artículo, se llama Las futuras consecuencias del dominio británico en la India. Pues empieza a darse cuenta de que lo que es verdaderamente catastrófico el colonialismo y que no va a generar nada bueno, salvo para la metrópoli, para los capitalistas de la metrópoli, y dice, bueno, solo hay dos opciones. La lógica y la básica es que el triunfo de las clases obreras en Gran Bretaña permita la liberación de todos los pueblos en el mundo y demás. También hay otra posibilidad, y la posibilidad es que a lo mejor pues hay una revuelta en la India, pero bueno, esto es una cosa que yo veo muy lejana. Elabora una pseudo hipótesis de posible revolución en la India, pero no la tengo muy clara. ¿Qué sucede en 1857? Pues que hay una revolución en la India. ¿Y qué sucede con una persona como Marx, que es una persona que, y esto es importante señalarlo, replantea sus posiciones cada 2 por 3? Es decir, es un tipo que tiene una guía ética y política muy firme, pero es una persona flexible y abierta a aprender de sus propios errores. Algo que creo que es muy a reivindicar en el presente general, vamos. De repente hay una revuelta contra el mando británico, una revuelta que ocupa parte, digamos, de buena parte de la India, no toda la India, pero Delhi, por ejemplo, tiene un peso fundamental. Y es una revuelta que se produce, normalmente se cuenta la anécdota de que se produce porque se rompen tabúes. O sea, hay una tropa que son los cipayos, que es una tropa autóctona, pero bajo mando británico, y siempre se habla de la anécdota, pero no es anécdota, es lo importante de que se incurre, digamos, en que los cartuchos que van de las escopetas pues están rociados con grasa animal y son los tabúes para las tropas. Y las tropas se rebelan porque no van a tocar grasa ni de cerdo ni de vaca, y esto es un poco la visión que se da. Y una de las cosas, realmente lo que sucedía de fondo es que lo que había pasado era que todas las tropas cipayas, digamos, la zona a la que pertenecían la mayoría, eran las que pagaban más tasas económicas también.
y a las que se están explotando de manera más bestia. Y es una cosa que los británicos no midieron, en absoluto. Por una parte, ruptura de